¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de una institución que tiene unas ciertas características que, a ver, incluso lo voy a preguntar, de pronto podrían replicarse en el tiempo actual si es que hay voluntad. Me estoy refiriendo a ya una fundación, la Fundación Chile. La Fundación Chile que tiene ya 30 años, 50 años, mira, 50 años. Y estamos con el gerente general Hernán Araneda para conversar de la Fundación Chile. Y para serte franco, Hernán, a mí me interesó mucho conversar sobre una organización que pasa muchos gobiernos, que pasa una serie de situaciones en el mundo de distinto talante y que sin embargo todavía sobrevive cuando han habido olas de ensimismamiento, de generar las cosas todas en términos privados o todas en términos estatales. Y desde ese punto de vista, ¿cómo navega la Fundación Chile durante estos 50 años? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo creo que hay elementos de continuidad en la Fundación Chile en estos 50 años y hay elementos de cambio, obviamente. Los elementos de continuidad tienen que ver con los motivos por los cuales fue creada. Es una economía bastante menos compleja y desarrollada que la que tenemos hoy, con muy poco sector privado, y donde en ese momento sus creadores, ¿no es cierto?, el Estado de Chile y la empresa norteamericana ITT, acordaron crearla con el propósito de sofisticar la economía de Chile y transferir tecnología. Y ahí un señor que fue su fundador, Raúl Sáez, que además dijo, es cierto que tenemos que sofisticar nuestra economía, pero hacerlo a través de investigación básica, esperar hasta que eso se traduzca en nuevos productos y sectores económicos es muy largo. ¿Por qué no nos convertimos mejor en buenos transferidores de tecnología que haya resultado en otras partes y que sea relevante para nuestro país? Entonces, se le encargó ese mandato a la Fundación Chile y se constituyó la Fundación con un aporte económico importante por ambas partes. Entonces, la Fundación en ese momento cumplía ese rol que era muy complementario al momento económico de Chile. Poco desarrollo, poca oferta de, por ejemplo, capital de riesgo no había, poca capacidad del país para sofisticar y para traer capacidades de otros lugares. Y entonces, esta entidad con un rol de aceleración, de activación, de catalizador de la transferencia tecnológica en Chile, con la misión bien clara de generar valor económico para el país. Ahora, hay un punto bien interesante. Tú mencionaste a Raúl Sáez, quien inicia este proceso, y es bien interesante porque esta es una fundación que nace, si tú quieres, de la institucionalidad política chilena, pero tenía como objetivo traer al país, bueno, situaciones que eran derivadas no necesariamente de otros estados, sino que sobre todo de empresas, sobre todo de situaciones. Sí. Fue una de las cosas que generaron complementación o cooperación entre el mundo privado y el mundo público sobre la base de una fundación. Absolutamente, y además en un periodo muy complejo en la historia de Chile. Chile estaba muy aislado y por lo tanto la Fundación empezó a jugar un rol de antenaje internacional, un nexo. Y con esta idea de no reinventar la rueda, sino que buscar qué cosas podían ser importantes para la economía chilena y buscar los socios. Y entonces la Fundación empezó, y su primera época es sobre eso, creación de empresas, creó 100 empresas, probando nuevas tecnologías. Como pasa en innovación, la tasa de éxito es un 15%, o sea, hay muchas empresas muy malas, otras más o menos, y algunas pocas muy exitosas. Y esas exitosas desarrollaron nuevas industrias en el país, con mucho impacto en empleo. Entonces, esa componente de la Fundación Chile de tener un rol como pionero y de meterse en cosas donde los privados no estaban disponibles en ese momento por los riesgos tecnológicos, reputacionales, en fin, comerciales. Claro. Esta es una fundación y ese es un elemento de continuidad. Tenemos que estar ahí como moviendo la frontera, o sea, en temas donde no hay soluciones pauteadas, donde las cosas son difíciles, donde los actores no quieren entrar todavía. Y la creación de la empresa que hace la Fundación
en casi todos los casos tuvo que ver con eso. Por ejemplo, creamos la primera empresa de energía solar sin subsidio público. Y eso abrió este mercado. ¿Por qué? Porque el inversionista privado dijo, se puede, tiene sentido, alguien lo está haciendo, vamos. Pero pasó lo mismo con el ejemplo más famoso, la Fundación Chile, que es la industria acuícola de salmón cultivado, primera empresa, salmón cultivado hemisferio sur, con socios japoneses. Sector copiado, Chile es el principal productor de salmón junto con Noruega. Sí. Pero fue la Fundación Chile hizo el primer cultivo de arándano en Chile, una industria fenomenal. Entonces, ese efecto como de crear algo, mostrar que se puede y que es copiado y el efecto sistémico que eso tiene, porque cada uno de estos sectores requiere un montón de servicios e insumos, por ejemplo. Entonces, no solamente la producción misma, sino que todo lo que va alrededor. Ese es un elemento de continuidad. Hoy día estamos para hacer cosas donde el país no está viendo claridad o donde hay muchos riesgos involucrados. Ahora, dime una cosa, en medio de todo esto que tú estás diciendo a través de toda esta época, de los 50 años, bueno, han pasado un montón de cosas en el mundo y ciertas cosas han cobrado valor, otras han empezado a perder valor. Sí. De repente las ideologías se toman el poder y determinan de que o todo esto es social y solamente pasa en términos de pueblo, o todo esto es particular y tiene que hacerse en términos de la empresa. ¿Cómo navega una fundación en estas zonas tan cambiantes? Bueno, hay que amarrarse ya al timón y mantener la ruta. Efectivamente, los gobiernos tienen distintas matices y énfasis en materia de las políticas de innovación. Yo aquí creo que hemos ido encontrando, sí, un punto medio. Es absolutamente evidente para cualquier economista ortodoxo, si tú quieres, que el mercado no resuelve todas las cosas. Y si no hay un poco de ayuda, la innovación no se produce nomás. Y tenemos bastante pruebas de ello en este país. Entonces, la tesis de que se requiere orquestar, coordinar, y que el Estado, por supuesto, tiene un rol en eso, en habilitar políticas públicas, no tiene nada que ver con esa caricatura de que el Estado elige los sectores exitosos, te fijas que es como una caricatura que existe todavía, lamentablemente. No, hoy día yo creo que hay una visión que se nutre además de las políticas de innovación exitosas en el planeta, donde la combinación público-privado es un asunto de todos los días y donde se entiende que muchas veces las oportunidades no ocurren si es que no se resuelven lo que se llaman fallas de coordinación o fallas de información asimétrica en el mercado, donde el Estado tiene un rol que jugar y a instituciones como la Fundación Chile, que hoy día está mucho más dedicada a coordinar actores público-privados para abordar problemas difíciles, se requiere. Ahora, dime una cosa, Nan, ¿cómo se enfrenta, durante todos estos 50 años, se enfrenta a situaciones que han ido, yo tengo la impresión que se han ido agudizando, que tienen que ver con lo que yo he dicho varias veces acá, la pérdida de fuerza, la pérdida de propósito de lo que antes llamábamos las diferencias ideológicas. Antes tú tenías diferencias, los partidos de izquierda, los partidos de derecha, los partidos de centro, y tú sabías dónde querías votar o dónde estaba. Bueno, hoy día lo que estamos viendo es básicamente una situación donde el que llega no llega porque ideológicamente es de una manera, sino que por poder, por fuerza. Son personajes que básicamente hacen gallito con sus contrincantes y ya le importa un bledo sobre si es que eres de derecha o eres de izquierda, lo que importa es que tenga poder. Y desde ese punto de vista, ¿cómo afecta eso a una estructura interna de un país cuando tiene fundaciones que dependen justamente de esa calidad económica del Estado? Bueno, hay varias cosas en lo que tú dices. Yo creo que hay una situación geopolítica global bien compleja, donde países como Chile somos, por una parte, medio observadores, ¿no es cierto? Y por supuesto, estamos expuestos a las consecuencias de movimientos que ocurren muy lejos de nosotros.
y por otra parte también somos una economía abierta. Sí. Entonces, ahora, no somos los únicos países que estamos en eso. Nosotros, aprovecho de comentar, estamos en una alianza, empezando una alianza apoyada por la Corfo, una alianza de 10 años con Finlandia. Finlandia es un país muy parecido a Chile. Pobreza extrema, 50% hace 40 años. Hoy día una potencia y sale primero en todos los rankings que se te ocurra, incluido innovación, pero también felicidad. Bueno, un país chico, la mitad de la población que Chile, el doble del PIB de Chile. Ellos tienen que exportar. Bueno, están buscando Chile. Y están buscando Chile de trabajar conjunto en torno a las cadenas de los minerales críticos y de las energías limpias. Entonces, nosotros como país tenemos que ser muy astutos en este juego, ¿no es cierto?, de grandes poderes que hay, cómo mantenemos la viabilidad de nuestro desarrollo social y económico. Y yo creo que efectivamente eso requiere un nivel de reflexión y una capacidad de diálogo y una lucidez en nuestro medio local que necesitamos ir construyendo mucho más. Ahora, y eso que tú estás diciendo, llevémoslo a tiempo presente. El presidente electo está a punto de jurar dentro de muy poquito. ¿Y cómo se ve la lógica que plantea José Antonio Kast respecto de, entre otras cosas, estas fundaciones que provienen del Estado, cuando una parte importante de la manera de percibir la lógica económica del futuro gobierno tiene que ver con achicar el Estado? Sí. Bueno, yo creo que ahí hay un punto bien importante que tiene que ver con lo que hablamos al principio, que son los temas de continuidad de la Fundación Chile. Yo creo que un punto muy importante de la Fundación Chile, es única en eso, es su institucionalidad y gobernanza. Esta es una entidad administrativa y legalmente privada, ¿ya? Pero donde el directorio, la mitad del directorio es designada por el Estado de Chile a través del gobierno y la otra mitad por la empresa que reemplazó a la ITT en la propiedad de la Fundación Chile, que es una empresa australiana que se llama BHP, gigante minero del planeta. Entonces, eso es muy importante porque el balance público-privado, que tiene que ver, no solamente esto no es un equilibrio político solamente, sino que es de miradas de cosas, de que el mundo minero es muy importante en Chile porque tira el carro en la economía y tiene un enorme potencial de contribuir al desarrollo de una economía diversificada también por los proveedores, la ciencia y tecnología que requiere, en fin. Entonces, ese diálogo público-privado que se produce ahí en una entidad que es privada y que tiene grados de flexibilidad para probar cosas nuevas y atreverse, es una que yo esperaría, debiera serle muy atractiva al presidente Kast, como lo ha sido, de hecho, a los presidentes anteriores. Entonces, yo creo que Chile hoy día necesita probar cosas nuevas, ¿no es cierto? Sabemos que estamos un poco estancados en una serie de dimensiones, sí, y eso requiere una mirada poco prejuiciosa y que requiere además tener algo que opere como una especie de laboratorio en temáticas donde queremos avanzar. Y creo que la Fundación Chile puede ser eso. Si tú tuvieras que decir, a ver, algunas líneas de trabajo que debiera explorarse ahora en el futuro, tú mencionaste cosas que son bien interesantes y que ya están acá, no importa absolutamente nada, qué es lo que hagamos, van a llegar igual. Mencionaste la inteligencia artificial que está acá ya. Sí. Eso va a generar una serie de otros componentes, digamos, probablemente va a cambiar la malla de educación escolar, la malla de educación sí, en general de la población para poder tener acceso a algo que se va a probablemente estandarizar. Ahora, ¿qué tanto la Fundación Chile, por ejemplo, mira estas nuevas tecnologías con aprecio o con temor? No, las miramos como, bueno, por una parte de las megatendencias nomás. Aquí es parte del escenario y creo que eso es bastante evidente. Hay una serie de tecnologías que afectan a muchos sectores productivos. Esa es una mirada importante. Pero la otra que quisiera mencionar acá y que es muy importante para nosotros, en estos 50 años nuestros tenemos un lema este año. A ver. Y el lema es: el futuro está en nuestra naturaleza. Que significa dos cosas.
el futuro siempre ha sido parte del ADN de la Fundación Chile. Fue creada para mirar mucho más adelante y arriesgarse. Y segundo, la naturaleza ha sido una parte muy importante de nuestro desarrollo social y económico. Y pensamos que eso tiene que continuar siendo así. Y va a continuar siendo así. Nuestra economía no está en la maldición de los recursos naturales, sino que en la bendición de recursos naturales, y tenemos mucho que hacer todavía en sectores donde tenemos un potencial enorme y siguen siendo algunos sectores tradicionales. Por tanto, no hay que votar aquí lo que uno tiene ahí. Minería, desde luego. La minería del futuro ya no es la misma de hace 10 años. Es una minería descarbonizada, es una minería electrificada. Ya ha salido mucha competencia. Mucha competencia. Es una minería que va a tener que ir a yacimientos muy profundos que requieren mucha tecnología. Bueno, ¿por qué Chile no se convierte en líder mundial de tecnología minera? ¿Por qué no? Entonces hay una pega pendiente ahí. Forestal. El ámbito forestal, el reemplazo de plástico y otros materiales derivados de combustibles fósiles por fibras naturales. Eso está creando una cantidad de emprendedores en el mundo impresionante. Bueno, Chile tiene un potencial enorme con algunas de las empresas dentro de las 10 más grandes en producción de celulosa en el mundo. Tenemos un déficit habitacional feroz. El déficit habitacional, desde el punto de vista constructivo, tú lo puedes abordar desde el punto de madera, aluminio, hormigón. ¿Cuál es más sustentable ambientalmente? Madera lejos, sí, pero madera de última generación, tratada, ¿no es cierto?, con todas las condiciones para que sean construcciones con eficiencia energética. Eso puede crear una cadena de valor fenomenal. Pero convengamos una cosa. Aquí hay imágenes, si tú quieres, que de alguna manera dan cuenta de lo que uno cree es desarrollo. Por ejemplo, tú lo mencionaste muy bien ahí. Casas de madera versus casas de cemento. Claro, tú te dices la madera, fantástica madera, pero si es que tú lo miras en términos, qué sé yo, de la gran población, ¿cuál de las dos cosas parece que es algo que es más novedoso o que es más moderno o que es más contingente con lo que está pasando? ¿Qué? ¿Que tú tengas edificios y departamentos o que tú vivas en una casita metida en el bosque? Desde ese punto de vista, si tú quieres, los símbolos de cómo se hacen las cosas afectan también de alguna manera la percepción nacional. Y por eso, tomando el mismo ejemplo que dices tú, lo que debe pasar acá, como pasa en países nórdicos como Finlandia, con quien estamos trabajando, no son casitas de madera en el bosque, son edificios de madera. Ajá. Edificios de madera. Y eso está ya, está ocurriendo aquí. Entonces, y eso puede producirte una revolución tremenda y puede generar una cadena de valor que va a requerir muchas empresas medianas y pequeñas proveyendo servicios de clase mundial. Entonces, ¿cómo tú mueves eso? Eso es parte de la agenda que tenemos nosotros. Entonces, acá hay que combinar esta mirada por sectores donde Chile es muy evidente que tiene ventajas. No he hablado del litio, no he hablado de la energía, que son otras. Y abordar esos sectores con las tecnologías que tú mencionas. O sea, hoy día, por supuesto, es imposible pensar nada de esto sin inteligencia artificial, por mencionar una de la inteligencia. Entonces, hay que ir combinando esta mirada de sectores con las miradas de las tecnologías y en eso estamos en este momento. Ahora, Hernán, la Fundación Chile, ya 50 años de trabajo, si tuvieras que sacar 3 o 4 lecciones de cómo el país responde a, por ejemplo, una organización estatal como Fundación Chile en su momento. A ver, ¿qué es lo que dirías? Mira, yo la primera lección, algo decía anteriormente, la Fundación Chile es una institución anómala por su carácter público-privado, siendo privada. Sí. Y tener una gobernanza con un directorio mixto, pro bono, es un elemento de blindaje a la tentación de que una institución como esta se convierta en un brazo armado de cualquier gobierno. Entonces, nosotros estamos suficientemente cerca y suficientemente lejos de todos los gobiernos y queremos que eso siga siendo así porque es parte del activo. Para el sector público somos una forma de relacionarnos efectivamente con el mundo privado.
y para el mundo privado con el mundo público, porque hay muchas cosas que no pueden conversarlas directamente. Entonces, yo creo que ese es un elemento de la fórmula de la Fundación Chile que ha sido muy exitosa y se ha mantenido con todos los presidentes de nuestro directorio, que además gente de altísimo prestigio en nuestro país, de sectores políticamente muy diversos. Entonces, creo que esa característica de la Fundación es un activo institucional que tenemos que cuidar. Yo creo que eso es lo que explica uno de los elementos. Lo otro es este elemento pionero. O sea, aquí hay que plantearse cuáles son aquellas cosas que hoy día los privados no pueden hacer porque son muy riesgosas y donde una entidad como esto debiera hacerlo, y para eso, por supuesto, tiene que tener buen financiamiento y buenos aportes públicos y privados. Segundo punto clave, entonces, que tener esta capacidad de probar. Y tercero, yo diría que todo lo que hacemos en innovación tiene que estar tirado por la demanda. O sea, nosotros no somos un centro de investigación, no estamos en el negocio de publicar papers, sino que estamos en el negocio de cambiar la vida de los chilenos. Entonces, necesitamos estar súper cercanos a la demanda y a la innovación de última milla, que se llama, que es cómo podemos, con cosas que ya estén probadas en sus primeras etapas, hacer que se transformen realmente en innovaciones. Las invenciones no son innovaciones todavía, las innovaciones es cuando algo ya está aprobado. Ahora, Hernán, para terminar, hemos ido pendularmente de un lado para otro con distintos tipos de gobiernos en materia, si tú quieres, de pensamiento, ideológico, Sí. desde Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, y ahora el presidente Boric y ahora el presidente Kast. Bueno, y hemos tenido eso. ¿Eso qué puede afectar el que de pronto la mirada cambie? Sí. Tan rápidamente al país de lo que era hace 4 años? ¿Es algo que puede afectar el funcionamiento, por ejemplo, de instituciones como ustedes? Yo creo que indudablemente que cada gobierno también, y por algo estamos en una democracia liberal, ¿no es cierto?, donde elegimos nuestros gobernantes y cada gobernante tiene derecho a expresar su visión de las cosas. Yo creo que en materia de innovación, lamentablemente, es un tema que estuvo ausente en gran medida de la discusión eleccionaria los últimos 6 meses. Yo no recuerdo algún candidato que hubiera tenido un planteamiento profundo sobre este tema. Y por lo tanto, creo que es una discusión pendiente que va a tener que ocurrir ahora con el nuevo gobierno, y donde yo sí veo algunos elementos positivos. Creo que es muy positivo que hayamos tenido un premio Nobel como el que tuvimos, Philippe Aghion, que ha hablado de la destrucción creativa y cómo la innovación es fundamental para países que están un poquitito trancados como nosotros. Creo que el principio de que necesitamos crecer o recuperar la tasa de crecimiento no se resuelve levantando lomos de toro, ¿no es cierto?, como se dice, o bajando los impuestos solamente, sino que requiere otras cosas, porque si no, no va a ocurrir. Esa es mi convicción, y creo que eso nos lleva directamente al terreno donde nosotros tenemos algo que decir como institución, junto a nuestros socios públicos y privados, y que es, necesitamos más innovación de punta y necesitamos mover la frontera de lo posible. Hernán Araneda, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy día, y bueno, estaremos atentos a ver. No vamos a estar acá para los próximos 50 años Estoy seguro. de la Fundación Chile, pero sí vamos a ver todo lo que pasa en los meses y años próximos, sobre todo del rol que una fundación tan poderosa y que se convirtió en tan poderosa dentro de un marco de discusión pública-privada como la Fundación Chile, a ver qué tan lejos nos lleva. Muchas gracias, Hernán, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana.